Hola mis queridos amigos, mis queridos hermanos, muy bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy tenemos la historia de Abraham y la salida de su país. Dios le pide abandonar su tierra, su familia, todo. Pero ese hermoso viaje que comienza tiene grandes bendiciones para él y grandes enseñanzas para nosotros. Luego tenemos que él llega a Egipto y miente al faraón. Y eso mancha su legajo, pero vemos grandes lecciones también para nosotros. Y luego tenemos a Abraham y Lot. Lot se separa de Abraham y también comete un error al asociarse con quienes no debía. Esto también trae grandes lecciones para nosotros. De todo esto finalmente veremos que a pesar de los errores, aunque Dios no está de acuerdo, sin embargo Dios no abandona a sus siervos cuando se equivocan. Como primer punto vamos a ver a Abraham y la salida de su país. Para esto vamos a ir a la Biblia, Génesis 12:1 en pantalla. Leemos. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Hermosísimo versículo de profundas aplicaciones. Dios quería, Abraham era la 20ª generación desde Adán, del linaje de los justos. Y en esa tierra, en la zona de Mesopotamia que vivía, en Ur de los Caldeos, una tierra llena de progreso, de ciudades, de gente, pero muy contaminada en cuanto a costumbres, a las concepciones idolátricas que había, y todo tipo de filosofías que llamaríamos hoy paganas o malas. Todo eso rodeaba a Abraham en un marco de prosperidad y educación. Entonces Dios le dijo, sal de allí, sal de todo ese lugar, vete de allí. Y cuando dice la palabra vete, usa un término especial, añadido especial para él, y que es lej lejá, una palabra hebrea que incluso denota salirse de uno mismo, o como dejar algo de uno mismo atrás. Él estaba impregnado, a pesar de que él era un seguidor de Dios fiel. Estaba por todo el ambiente impregnado de conceptos, estaba impregnado de filosofías de esa zona. Había mucha idolatría en la zona. De hecho, de su casa en Josué 24:2 se declara de la casa de Abraham. Cuando habla de Tare Dios, Dios dice que había ídolos en la casa de él, que servían a dioses extraños, específicamente dice esa palabra. Lo dice Dios, que mira todo. Entonces, su padre había sido contaminado de alguna manera y Abraham estaba ahí, todavía en peligro, expuesto a todo eso. Dios quería hacer grandes cosas con él y ahí vamos los motivos de Dios. Dios quiere sacarlo de allí, pero no con motivos egoístas, para separarlo de sus afectos, de su familia, de lo que está acostumbrado. Él necesitaba aislarlo por un motivo, él necesitaba purificar el oro, necesitaba sacarle los contaminantes, las ideas, las costumbres que pudieran haberse impregnado. Pero aparte de eso, Dios necesitaba compartir situaciones, necesitaba vivencias, necesitaba momentos de adoración especial, a solas con Él, íntima comunión con Él, para enseñarle cosas, para hacerle avanzar a un nuevo nivel. El cristiano va avanzando a medida que Dios va estando con él a niveles más y más altos. Dios quería para Abraham una comunión mucho más profunda, vivencias más altas. Y para eso Dios lo quería llevar a Abraham. Y lo empezó a llevar, de hecho se empezó a trasladar primero a Aram, que como quedaba como medio camino, y luego ya ingresó a la tierra de Canaán. En Aram murió su padre y él con Lot, su sobrino y su esposa, fueron y continuaron el camino hacia Canaán, que era la famosa que hoy le llaman la tierra prometida. Bueno, pero Dios tenía propósitos todavía mucho más grandes. En las 6 primeras hojas de la Biblia están la historia de las 19 generaciones anteriores. Abraham es la 20, desde el comienzo de los tiempos, desde Adán y Eva. Todas esas grandes historias, incluyendo las que ya vimos, la Torre de Babel, el diluvio, y la creación y todas las historias, están solamente en 6 hojas, de las 600 aproximadamente de todas las escrituras. ¿Qué sucedía? Dios iba a comenzar a incrementar el nivel de enseñanza, el nivel de interacción con los seres humanos,
con seres humanos con vidas más breves, más débiles, más propensos a contaminarse, más mezclados. Entonces Dios necesitaba preservar el conocimiento, primero incrementarlo, nuevas lecciones, nuevas vivencias que iban a darse. Por eso Dios llama a Abraham. Pero también esto iba a correr el peligro de desfigurarse, por lo tanto, muy prontamente iban a comenzar el tema de la construcción, el tema de la ejecución de la Biblia, el tema de poner todo por escrito, con el primer libro y así hasta el último libro del siglo I. Entonces iba a comenzar esta gran tarea y Dios quería apartar y sacar de allí de Abraham un linaje, un pueblo que no solamente viviera todo eso y luego se pusiera por escrito para todas las generaciones, sino que también de allí vendría el Mesías. Iba a ser una nación iglesia, que iba a tener un lugar y un territorio y un templo, una zona que en el tiempo iba a ser el hogar y el lugar donde el Mesías iba a poner sus pies, iba a caminar, iba a mostrar el amor de Dios, iba a amar como Dios lo mandó a amar, iba a enseñar como Dios lo mandó a enseñar, iba a morir como Él se ofreció a morir para salvarnos. Totalmente increíble. Eso tenía que pasar, tenía que haber un comienzo. Dios lo separa, lo saca de donde está y comienza a viajar y comienza todas las experiencias de Abraham. Mi querido amigo, ¿has comenzado tu viaje con Dios? ¿Sabías que podés hacerlo de dos maneras? En principio podés sentir que Dios te llama a ir a otro lugar, a un lugar extraño, podés ir de misión, podés ir a un campo extraño, a otra ciudad, podés querer servirle en un aspecto docente, en alguna universidad o colegio, o podés servirle quizás en una parte de salud en otra área, quizás yendo, tomando el ministerio, queriendo servir a Dios en el aspecto ministerial de ser pastor, de ser misionero y estar al servicio de su obra en forma muy, muy directa. Y tenés que dejar todo lo que te rodea. Sí, eso sería irse lejos como Abraham. Podés decir, Dios me ayudará en eso. Pues claro, sinceramente Dios está esperando eso de ti. Tiene todo tipo de experiencias, todo tipo de nuevos tesoros para ti. Tiene para comunicarse de una forma especial para ti, contigo. Entonces, ¿qué miedo puedes tener? Quizás parezca que no es muy provechoso económicamente, pero sí, Dios no te hará faltar nada para empezar, pero también estarás acumulando tesoros en el cielo, no te olvides, y estarás marchando aceleradamente a la vida eterna. ¿Qué más se puede pedir? Pero también está el otro aspecto, el aspecto cotidiano, el más común entre todos nosotros, el tener que irse, pero no irse. El, por ejemplo, estar en una familia, y no es que abramos la puerta y nos vamos, seguimos estando, conocemos a Dios, pero continuamos en un grupo familiar. Por ahí tenemos amigos, también tenemos, por ejemplo, un lugar de trabajo, estamos en la misma empresa, en el mismo grupo de abogados, en la misma clínica médica, en el mismo colegio, en la universidad, todo el aspecto docente y todos los trabajos. Estás donde sabes estar, rodeado con los mismos, pero te vas. ¿En qué aspecto te vas? ¿En qué aspecto Dios dice vete? Cuando te separas de tus costumbres, de tu vida antigua, ya no eres igual. Ahora amas a Dios, rompes con tu pasado, sigues siendo tú en el aspecto externo, pero por dentro tus gustos han cambiado y tu comunión con Dios ahora es real y se nota. Entonces, ¿qué sucede con eso? Eres diferente, siempre serás diferente y cuanto más cerca de Dios estés, más diferente serás, pero para bien. Eso se llama santidad, eso se llama estar con Dios. Y entonces, ¿cómo puedes hacer para vivir cerca de Dios y a la vez estar en medio de un mundo que se opone a Dios, que tiene gustos y pensamientos y acciones totalmente opuestos a Dios? ¿Cómo puedes hacer? ¿Cómo puedes, como dice Dios, lej leja, vete, rompe con tu pasado, como le decía Abraham? ¿Cómo puedes hacer todos los días eso? Es muy sencillo. Hay dos grandes pasos. Uno, como dice Mateo 5, cierra tu puerta. Y ahí adentro, ora a tu Padre en lo secreto. Mantén una comunión ardiente con tiempo. Pasa tiempo orando con Dios. Solo tú y Él. Eso mantendrá tu fuego, tu vida espiritual al máximo. Tendrá tu calor, tendrá tu corazón lleno de amor. Otra manera es la lectura de la Biblia. Que Él ojee contigo la Biblia.
que sus grandes tesoros suban a tu alma y sus grandes enseñanzas inunden tu mente. Eso te va a hacer crecer, te va a mantener en este mundo, pero también separado. Pero no te separes tanto en un aspecto. Por ejemplo, tú estás caminando con Dios y los que te rodean, que también los quieres, también los amas, aunque no compartas ahora ni sus gustos, ni tampoco los pensamientos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hay con el amor? Tu amor, el que te llena el alma, ahora debe volcarse hacia ellos. En todo tipo de acción hacia ellos debe haber mayor amor que antes. Ese es el fruto de estar con Dios. Ellos no leen la Biblia, no van a la iglesia, no oran, no tienen a veces acceso, ni quieren ni tampoco tienen acceso a nada que tenga que ver con Dios. Pero tú eres el acceso porque tú estás al medio y no pueden hacerte a un lado, no pueden hacerte desaparecer. Y eso es algo buenísimo, porque al estar con ellos tienes esa hermosa tarea y el hermoso privilegio que tu mirada sea cuando ellos te vean como la mirada de Dios, llena de amor. Y que tus palabras sean importantes. Cuando ellos las escuchen, que tu voz sea como la dulce voz de Dios. Como punto número 2 vamos a tomar Abraham y la mentira al faraón. Vamos a leer Génesis 12, el versículo 13 y el 18, en pantalla. Dice así, el versículo 13, ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma a causa de ti. Después el 18, entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Este es un capítulo muy interesante de la vida de Abraham. En realidad Abraham sigue descendiendo por Canaán y sucede que llega un gran hambre en la tierra. Es una prueba como nos pasa a todos nosotros. Él no dejó de confiar en Dios. Tomó una decisión simplemente temporal en donde descendía a Egipto. Pasaba un tiempo por las provisiones y luego retornaba como se vio que hizo. Entonces, no había en ese aspecto algo malo. De hecho, era Abraham un hombre de oración. Así que era un hombre que estaba y caminaba con Dios. Desciende a Egipto. Luego acá en Egipto sucede algo. Él falla. Pero falla en Egipto, no por ir a Egipto. Falla en Egipto porque usa una mentira. Él llega con su mujer Sarai, y simplemente era una mujer hermosa. Y él creía que, lo podían matar. Por eso va y le dice, di por favor que eres mi hermana. Y luego cuando se descubre, Dios llena de plagas y castiga la casa del faraón. Obviamente el faraón reacciona, lo llama y le dice, ¿qué es esto que has hecho? Porque me has mentido básicamente. Era tu mujer. Esto es increíble. Allí está el error. No en el hecho de haber bajado a Egipto. Entonces, este error evidencia un pequeño problema, la mentira. Dios relata que hay un mandamiento. De hecho, eso está en Éxodo 28, que dice, no dirás falso testimonio, o también se traduce las palabras como no mentirás. Y el noveno mandamiento, es muy poderoso. Implica muchísimas cosas. Primero, es una forma de parar la maldad. Dios quiere que no se haga esto, en particular porque se hizo hace mucho tiempo. Y de hecho nosotros debemos a este mandamiento las desgracias que vemos hoy. Allá en el cielo, en Ezequiel 28, 18, dice claramente que por la multitud de tus contrataciones, o se traduce también comercio, dice, te llenaste de iniquidad y pecaste. Está hablando del querubín protector, del más grande de los ángeles, Lucifer, que dice que por haber hecho ese comercio con otros, lógicamente con los demás ángeles, hablando mentiras, intercambiaban mentiras, intercambiaban falsedades acerca de Dios, y dice, y pecaste. Porque él levantaba ni más ni menos que difamaciones y cosas que no eran ciertas, a tal punto que levantaron la rebelión en miles de millones de ángeles allá en el cielo. Y él decía cosas que no eran ciertas. Hoy lo sabemos. Hoy vemos a través de la historia el carácter justo de Dios y cómo Él trata el pecado de la rebelión, y sin embargo está lleno de amor. Hoy sabemos que es mentira. Y en ese momento se ocasiona una rebelión en el cielo.
Luego acá también la mentira tiene que ver. Allá en el Edén, cuando él había expulsado a Satanás y ya siendo castigado y siendo mortal, lejos de la vida, él siendo mortal le dice a Eva, no es cierto que morirán. Con que Dios ha dicho que moriréis, no es así, porque sabe Dios y así. Él estaba negando algo, estaba mintiendo. ¿Y qué pasó? Perjudicó a toda la raza humana y hoy vemos guerras, destrucción. Ahora me duele ver los noticieros de violaciones, de hechos de violencia, de asesinatos. Cuando percibo lo que es la guerra, con lo que está pasando ahora con Ucrania y Rusia, toda la guerra y toda la gente muerta y todo eso. Cuando el hambre y con todo tipo de cosas, con la misma peste que llevó tanta gente. Estamos hablando del coronavirus. Entonces, ¿qué podemos decir de la mentira? Aquella mentira que hizo Satanás y que nos perjudicó tanto. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Cada vez que nosotros decimos un concepto falso de alguien, cada vez que damos una insinuación queriendo que se entienda otra cosa, cada vez que no decimos completamente todos los datos en forma fehaciente, que no decimos la verdad básicamente, que damos a entender sobre otra persona falsedades, tratando de influenciar en la mente de otros sobre conceptos que no son erróneos con respecto a alguien, que son erróneos con respecto a alguien. ¿Y qué decimos de todo esto? Todo lo que sea mentira ocasiona un daño. Le ocasionó a Faraón plagas, le complicó, pero básicamente es una mancha en el legajo de Abraham, es una mancha en el legajo de todos nosotros. Cada vez que lo hacemos, implica falta de confianza en Dios. Así como el enemigo de Dios está relacionado con la mentira, Dios está relacionado con la verdad. Por eso Jesús dijo de Él que Él era la verdad. Así que no tengamos miedo de decir lo que es correcto y no hagamos ni insinuemos nada que pueda poner la reputación de alguien o la situación o dar a entender algo que sea mentira, porque sí o sí perjudicará a alguien en algún momento, no solo a nosotros, sino a alguien. Así que esa es la lección de hoy. No hagamos lo que hizo Abraham, simplemente no digamos mentiras. Mantengámonos con el corazón recto diciendo la verdad y nos evitaremos muchísimas situaciones muy malas. Como tercer punto tenemos Abraham y la separación de Lot. Para eso vamos a mencionar que ambos estaban marchando por Canaán y empezaron a proliferar en riquezas, en ganados, y comenzaron a haber contienda entre los pastores. Y lógicamente llegó un momento en que se urgía la separación, eran demasiado grandes ellos para ese mismo territorio. No era un error separarse, ahí no estaba el error. Pero sucede que la Biblia va comentando, ya vamos a leer unos versículos, que Abraham se encuentra con Lot y se plantea la situación y le dice, escoge, si tú vas para la derecha, yo iré para la izquierda. Siendo Abraham el que tenía mayor rango y que tenía el liderazgo de ese grupo y de esa casa. Sin embargo, él, como era bondadoso y Dios habitaba demasiado en su corazón, le deja, como dice los siguientes versículos, vamos a tomar porciones de algunos versículos, lo vamos a leer para ver la forma en que escogió Lot. En pantalla, capítulo 13 de Génesis, y el versículo primero vamos a comenzar con el tema del versículo 10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová. Hermoso. El 11 dice así, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. El 12 dice así al final, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y el 13, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. De repente, Lot comete un error. Comete un error de escoger, asociarse, de hecho, a desempeñar toda su vida, su territorio, no en la fertilidad o en el lugar lindo que era, digamos, eran especialmente fértiles esas llanuras, sino que en esa zona estaban ciertos pueblos cananeos excesivamente malvados. Y él sabía que no solamente iba a vivir ahí, de hecho fue plantando sus tiendas, destaca la Biblia, hasta llegar a Sodoma.
sino que en ese momento no era solamente que uno era vecino y nada más, y sobre todo la forma que él vivía, en forma nómade, ciertamente que establecería seguro asociaciones y comercios y demás cosas. De hecho, se los relata como viviendo en Sodoma en el futuro en Génesis 18. O sea, el error consiste en asociarse, ya sea para comercio, para vivir, con algunos que no deberían estar, que son abiertamente rebeldes, o algunas situaciones u oficios que son abiertamente contrarios a la ley de Dios. Ese ha sido el error, y bueno, lógicamente, un error mancha también el legajo de Lot, así como la mentira en el capítulo anterior, con Faraón, Abraham manchó su legajo. En este caso, Lot mancha su legajo con esta actitud codiciosa, interpretando mal, asociándose con quien no debía y yendo a un territorio lleno de maldad, donde no debía ir. Sin embargo, esa situación no le impide que él sea justo y no le cataloga como perverso. No tenemos que confundir y pensar que ya Lot no servía o que era simplemente un codicioso. Porque la Biblia dice, y la Biblia no puede ser quebrantada, muchas cosas respecto a Lot. En el capítulo siguiente nada más, dice que Dios levanta a Abraham y rescata a Lot, que había sido tomado por unas invasiones de esa área donde él vivía, como prisionero. O sea, Dios se preocupa a través de Abraham de él, para empezar. Luego en Génesis 18, cuando Dios está por llenar de fuego las ciudades de Sodoma y Gomorra, se preocupa especialmente en rescatar a Lot. Impresionante. Como si fuera poco, en Deuteronomio, más adelante, el capítulo 2, el versículo 9 y el 19, cuando los israelitas estaban por tomar la tierra prometida, Dios mismo le prohíbe. Le dice, ni una planta, ni la planta de tu pie, ni lo que pisas, te daré del territorio de Moab y de Amón, porque se los di a los hijos de Lot. O sea, ese favor y esa bendición de parte de Dios cuando Él promete, y la Escritura no puede ser quebrantada, que Dios bendice a través de las siguientes generaciones a los que creen en su nombre. Por eso estaba bendiciendo la descendencia de Lot. Eso nos lleva a concluir que fue un error de criterio, un error aislado, así como estaba haciendo el error de Abraham en Egipto. Y no porque era un hombre malvado. De hecho, y la Biblia no puede ser quebrantada, dice así. Esto está en 2 de Pedro 2, capítulo 2, versículos 6 al 9, y dicen de Lot, el justo Lot, y luego usa la palabra piadoso. O sea que la Biblia dice claramente que Lot era un buen cristiano, un buen seguidor que cometió el error de juzgar mal su oficio, con quién comerciar y dónde habitar. Pero la Biblia dice en este capítulo que estamos leyendo y en el anterior también, cuando hablaba de Egipto, que Dios nos desampara a pesar de que cometemos un error, nos deja desamparados. Cuando cometemos un error, así como por ejemplo cuando fue a visitar a una mujer que no debía ver, simplemente por darse el gusto, a una ciudad filistea, Sansón, así todo, simplemente sin cuidado, fue y tomó a la mujer y estuvo con ella. Sin embargo, pudiendo Dios haberle abandonado, no estaba de acuerdo con eso. Pero aún así lo protegió porque sabía que tenía un destino y se iba a arrepentir. Y lo protegió y le permitió huir de esa ciudad. Solo son ejemplos. Dios no abandona a las personas que creen en Él, aun cuando cometen errores. Dios tiene paciencia, una larga paciencia con nosotros. Y eso debemos aprovechar. Dios tiene una gran paciencia. Él no quiere que te pierdas. Él quiere salvarte. Bueno, con alegría me despido. No sin antes recomendarte 2 videos. El diluvio y la Torre de Babel. Y también si te ha gustado este video, dale me gusta y suscríbete a mi canal. Nos vemos en la próxima.